Ella envió un mensaje de texto: hoy estoy en casa de mi hermana. Curioso, yo estaba con su hermana en ese preciso momento. Mi esposa envió un mensaje de texto: me quedo con mi hermana esta noche. Solo había un problema. Yo estaba sentado justo al lado de su hermana. Casi le respondo: saluda a Noah de mi parte. En lugar de eso, jugué de forma inteligente. El jefe de bomberos estaba en el antiguo edificio del periódico con una mano en la barra antipánico y la otra en su reloj. A su escalera oeste todavía le faltan 3 pulgadas en el descansillo, dijo. Le faltaban 3 pulgadas en el plano de demolición. Le dije que no en la revisión emitida. Le hice una seña a nuestro arquitecto de campo, saqué el plano sellado de su tubo y lo extendí sobre una polvorienta mesa plegable. El edificio había estado vacío durante 12 años. Colean Finch intentaba convertirlo en oficinas, restaurantes y 40 lofts sin dejar que el prestamista decidiera que todo era demasiado arriesgado. A los 46 años, había aprendido que los grandes proyectos rara vez morían por un error dramático. Morían por 20 personas pequeñas que decían: pensé que alguien más se encargaba de eso. Mi teléfono vibró. Melissa, te necesito de vuelta a las 11. Dijo: el prestamista de Noah quiere la etapa final del paquete hoy. Estoy resolviendo lo de la escalera y estoy resolviendo todo lo que mantiene a la firma pagada durante los próximos 2 años. Eso era justo. Melissa era mi esposa, pero en Colean Finch, también era la directora de finanzas y administración. Se encargaba de las facturas, los horarios, los certificados de seguro y la mayor parte de nuestra comunicación con Noah Vance, el promotor. Durante meses, había estado durmiendo mal, revisando el flujo de caja antes del desayuno y respondiendo bruscamente a preguntas inofensivas. Culpé a la fecha límite de la financiación. Ambos nos jugábamos demasiado en ello. Cuando volví, colocó una autorización de 2 páginas junto a mi café. Me permite transmitir bajo tu sello digital mientras estás haciendo visitas de obra, dijo. Solo para documentos aprobados. Leí el segundo párrafo 2 veces. Te permite adjuntar mi sello a cualquier archivo de proyecto en nuestro sistema con un registro de auditoría. Un registro de auditoría me dice quién usó el arma. Su boca se tensó. Eso es un poco teatral. Mi licencia no es teatral. No la acusé de nada. En su lugar, instalé un requisito de llave de hardware. Cada emisión sellada necesitaría mi token físico y un código de confirmación de mi teléfono. Melissa se reclinó. Entonces, si estás en un sótano sin señal, el paquete espera. Sí. Incluso si nos cuesta el cierre, si 1 hora puede matar el acuerdo ya estaba enfermo. Me miró durante un largo segundo y luego recogió la autorización sin firmar. Bien, tu sello, tus reglas. 2 días después, durante la llamada con el prestamista, su representante, Dana Klene, preguntó si nuestro plan de continuidad estaba listo. ¿Qué plan de continuidad?, dije. Hubo una pausa. Dana se aclaró la garganta. Melissa mencionó una transferencia temporal de la autoridad del proyecto si te tomas un descanso prolongado después del cierre. Me volví hacia Melissa. No parecía sorprendida. Discutimos tomarnos un tiempo libre, dijo. Dijiste que estabas agotado. Unas vacaciones no son una transferencia de autoridad. Dana intervino rápidamente. No se ha presentado nada formal. Preguntaba con fines de planificación. Después de la llamada, Melissa abrió nuestro calendario compartido y me mostró 3 conversaciones marcadas como cobertura post-cierre. Eran reales. Las recordaba. Una había tenido lugar mientras comíamos comida para llevar en la sala de conferencias después de la medianoche. Dijiste que querías 2 o 3 semanas en las que nadie te llamara, dijo. También dije que Mark podría encargarse de las preguntas de campo y exploré opciones. Ese es mi trabajo. Era plausible. No cómodo, pero plausible. Me dije a mí mismo que se había extralimitado porque estaba cansada y porque a los prestamistas les gustan los planes de respaldo. No me disculpé por la llave de hardware. Esa tarde, revisé la carpeta de salida para verificar el índice del prestamista.
Un juego de planos indicaba que el edificio tenía 118.400 pies cuadrados y una carga de ocupación casi un 9% por encima de nuestro resumen de código aprobado. Mi nombre aparecía en el bloque de revisión. Melissa entró mientras yo comparaba las hojas. Es un error de la plantilla, dijo. Los modelos no revisan las cargas de ocupantes. Llamamos a Ben Harper, nuestro arquitecto junior. Se puso pálido antes de que terminara la pregunta. Exporté el antiguo modelo de coordinación, dijo. Antes de la reunión del viernes, pensé que lo había borrado. ¿Añadiste mi nombre? No. El bloque de título lleva automáticamente el arquitecto del proyecto. Eso explicaba los números incorrectos. No explicaba por qué un borrador podía circular con mi nombre adjunto como si yo lo hubiera tocado. Desactivé la copia automática de firmas entre versiones, ordené el archivado inmutable para cada transmisión externa y le dije a Ben que nada salía del servidor sin un número de emisión. Melissa se cruzó de brazos. Estás reconstruyendo todo el proceso por una mala exportación. Lo estoy reconstruyendo porque una mala exportación parecía oficial. A la mañana siguiente, ella era diferente, más suave. Tenías razón en el aspecto técnico, dijo. Presioné demasiado. Me entregó el registro de transmisiones al prestamista, la lista de verificación de control de documentos y el cronograma de emisión de los consultores. Esto debería estar contigo. En casa esa noche, cocinó salmón, abrió una botella de pino de Oregón y sugirió que bloqueáramos el fin de semana. Sin Noah, sin prestamista, sin edificio del periódico, dijo. Acepté la cena. Acepté el fin de semana. No quité la llave de hardware ni restauré sus permisos de carga. Ella se dio cuenta. Realmente no confías en mí para nada ahora. Confío en ti como mi esposa. La autoridad profesional no es un beneficio matrimonial. Soltó una risa corta y sin humor. Bueno es saberlo. El viernes por la mañana, revisé el informe de vehículos de la empresa porque nuestra aseguradora había detectado un exceso de kilometraje. El SUV asignado a Melissa mostraba una entrada pagada en el edificio del periódico a las 9:47 de la noche del martes y una salida después de la 1 de la madrugada. El martes fue la noche que dijo que había estado en casa de Rachel, al otro lado de la ciudad. Llevé el informe a su oficina. Rachel canceló, dijo inmediatamente. Noah me llamó por un retraso en la financiación. Fui a la obra hasta la 1 de la mañana. Nos reunimos con su gente de construcción. Llamé al asistente de Noah, no a Rachel. Sí, hubo una reunión tardía, dijo el asistente. El señor Vance le pidió a Melissa que viniera. ¿Quién más asistió? Tendría que comprobarlo. La invitación del calendario existía, pero se había creado el miércoles por la mañana, horas después de que terminara la reunión. Eso no probaba una aventura. Probaba que mi esposa había mentido sobre dónde estaba y que alguien había limpiado el calendario después. En la siguiente reunión de coordinación en la sala de conferencias de cristal de Noah, le entregué al director del proyecto un protocolo escrito. Solo los paquetes transmitidos por mí son válidos, dije. Elimine la capacidad de Melissa para subir archivos bajo mi nombre. Noah me miró a mí y luego al papel. Eso nos retrasará. Retrasará el trabajo no autorizado. Entendía que Melissa era su representante permanente. Ella se encarga de la administración. No ejerce mi autoridad arquitectónica. Su expresión cambió durante medio segundo. No era culpa, era cálculo. Ella prometió acceso directo, dijo. Construimos el cronograma de cierre en torno a eso. Melissa mantuvo la voz serena. Prometí capacidad de respuesta, Ethan. No, dijo él. Acceso. Nadie levantó la voz. Hice que el director del proyecto confirmara el cambio por escrito antes de irme. Rachel me llamó esa noche. Necesito decirte algo antes de que Melissa me vuelva a involucrar en esto, dijo. Melissa le había pedido que confirmara otro viaje nocturno que nunca había ocurrido. Luego admitió que había estado cubriendo a su hermana durante meses. Pensé que era trabajo, dijo Rachel. Luego los vi en el bar del Hotel Langford.
No actuaban como compañeros de trabajo. Eso puede significar muchas cosas. Oí a Melissa decirle a Noah que estaba cansada de vivir en dos lugares. Él dijo, después del cierre, no tendremos que hacerlo. Apreté el teléfono con más fuerza. Rachel continuó. Te lo digo porque perder tu matrimonio ya es bastante malo. No voy a ayudarla a quitarte también tu firma. Quería descartarla. Rachel y Melissa se habían peleado antes, y Rachel podía convertir una sospecha en una ocupación a tiempo completo, pero sabía de noches que yo nunca había cuestionado. No me enfrenté a Melissa. Revisé la telemática del SV, los cargos de estacionamiento de la empresa y los registros de acceso del edificio. 3 visitas tardías coincidían. La credencial de Noah entraba primero. El vehículo de Melissa llegaba más tarde. Ambos permanecían más allá de la medianoche. El domingo por la mañana, programé una inspección temprana legal de las salidas de incendios temporales. El contratista había pedido la aprobación antes de la visita del prestamista del lunes, así que tenía todas las razones para estar allí. A las 6:18, entré por el muelle de carga con el superintendente. En el cuarto piso, la unidad de demostración amueblada tenía las luces encendidas detrás del vidrio esmerilado. La puerta se abrió. Noah salió con la camisa del día anterior y los zapatos en la mano. Melissa lo siguió con el pelo recogido y la bolsa de viaje marrón que me había dicho que estaba en casa de Rachel. Se detuvieron cuando me vieron. Sentí el golpe en el pecho, duro y limpio. Luego desapareció, reemplazado por la parte de mí que comprobaba las rutas de carga antes de que nadie moviera una pared. Buenos días, dijo Noah. Miré la puerta de incendios detrás de ellos. Esa unidad no está aprobada para ser ocupada. Melissa dio un paso hacia mí. Ethan, aquí no. Completé la inspección. Fotografié las salidas, firmé la nota de campo y me fui sin darles a ninguno de los dos la escena que probablemente habían preparado. En mi camioneta, abrí la lista de verificación de cierre del lunes, mi sello, las cuentas de la firma, el paquete del prestamista, la autoridad de gestión. Habían pasado meses organizando el acceso bajo la suposición de que yo seguiría confiando, me enfadaría tarde y reaccionaría en público. Llamé a nuestro administrador de TI externo y le dije que conservara cada evento de sello, cada registro de transferencia y cada versión de cada archivo que Melissa había preparado. Luego congelé todas las presentaciones finales hasta que las revisara personalmente. El matrimonio podía esperar. La auditoría comenzaba ahora. A las 7:03 del lunes por la mañana, vi morir el antiguo certificado de sello. El portal de seguridad preguntó 2 veces si entendía que la revocación era permanente. Hice clic en sí ambas veces, emití un reemplazo vinculado a un nuevo token de hardware y guardé la confirmación en un archivo cifrado junto a los registros del servidor y los registros de acceso del edificio del periódico. Luego llamé a nuestro banco. Melissa Cole mantiene la autoridad para la nómina, los servicios públicos, los seguros y los gastos operativos ordinarios, le dije al gerente de relaciones. Cualquier cosa fuera del cronograma mensual aprobado o por encima de $25.000 requiere mi firma y la de Víctor Finch. ¿Es esto temporal hasta que terminemos una revisión de riesgos? No dije adulterio. No dije fraude. Los bancos no necesitan tu dolor. Necesitan instrucciones que puedan seguir. A las 8:30, Melissa estaba en mi puerta con café y un bloc de notas legal amarillo. He despejado tu tarde, dijo. Moví la llamada con los consultores, me encargué de la reunión de personal y le dije a Noah que no estabas disponible. Sonrió como si el domingo por la mañana nunca hubiera ocurrido. Cogí el café pero no lo bebí. Le dijiste a Noah que no estaba disponible. Parecías agotado. Yo decido cuando no estoy disponible. Su sonrisa se mantuvo. Por supuesto. En la reunión de personal, respaldó cada restricción que yo había impuesto. Ethan está reforzando el control de documentos antes del cierre, le dijo a la sala. Es la decisión correcta y espero que todos cooperen. Ben pareció aliviado. Leanne Morgan, nuestra arquitecta senior, observó a Melissa un segundo más que los demás. Después, Melissa me siguió a mi oficina y colocó un documento sobre el escritorio. El título decía Autorización de continuidad administrativa temporal.
El prestamista quiere esto en el archivo, dijo. Solo en caso de que te sobrecargues. Te da autoridad de contratación, autoridad bancaria y poder para nombrar a un representante del proyecto. Es una contingencia. Es una transferencia. Se sentó frente a mí. Se supone que nos vamos de la ciudad después del cierre. ¿Recuerdas los 2 días en Napa? Sin portátiles. Dijiste que sí. Dije que consideraría un fin de semana. Su voz se suavizó. Ethan, estoy tratando de cuidarte. Pensé en ella saliendo de esa unidad amueblada detrás de Noah, llevando la bolsa que había usado para respaldar una mentira. Deslicé la autorización hacia ella y le entregué un memorando de una página que había preparado antes de que llegara. Limitaba sus funciones a pagos programados, procesamiento de nóminas, administración de seguros y comunicación rutinaria con proveedores. Sin nuevos proveedores, sin enmiendas de contratos, sin transmisiones de proyectos, sin cambios de personal. Lo leyó 2 veces. Esto es humillante. Es específico. Después de todo lo que he hecho por esta firma. Tus deberes no son una recompensa por la lealtad. Son autoridad, y la autoridad necesita límites. Se levantó con el documento de transferencia sin firmar en una mano y mi memorando en la otra. Cuando esto se cierre, dijo, necesitamos escaparnos juntos. Quizás esa respuesta le molestó más que una negativa. Necesitaba la autoridad antes del cierre. La amabilidad era una palanca. Lee y yo pasamos el día siguiente reconstruyendo el historial del proyecto a partir de los conjuntos emitidos, los modelos de coordinación y las anotaciones de los consultores. Trabajamos en la pequeña sala de revisión con las persianas abiertas y la puerta cerrada. No porque quisiera drama, sino porque no quería que se cambiara otro archivo mientras lo discutíamos. A las 4:10, Lee dejó de desplazarse. Esta escalera se ensanchó en tu conjunto aprobado, dijo. 48 pulgadas de ancho. El modelo posterior mostraba 44. Seguimos adelante. La carga de ocupantes se había incrementado. El ensamblaje de suelo de 2 horas había sido reemplazado por un sistema más barato de 1 hora en 2 secciones donde la separación de uso mixto aún requería más protección. ¿Cuánto ahorra esto avance? Pregunté. Costo de construcción quizás 600.000, quizás más si cambia el paquete de acero. ¿Y de quién es el nombre en el historial de revisiones? Ella me miró. ¿El tuyo? La versión barata había aparecido 11 días después de mi aprobación. Si llegaba al prestamista y al departamento de construcción bajo mi sello, no ahorraba dinero y yo heredaba la responsabilidad. Lee echó su silla hacia atrás. ¿Quieres que emita una corrección? Prepárala. No la publiques. Ni siquiera a Noah. Especialmente a Noah. Nada sale sin mi autorización por escrito. Asintió una vez. Lee no era sentimental. Era una de las razones por las que confiaba en ella. Traje a Martin Shaw, un especialista independiente en datos corporativos que habíamos utilizado después de un susto de ransomware 3 años antes. Le di una tarea específica. Preservar los sistemas, identificar cómo se creó el archivo en disputa y decirme que se podía probar sin especulación. Trabajó desde una copia forense, no desde la red en vivo. La tarde siguiente, giró su portátil hacia mí. El archivo se creó a las 12:18 de la noche en el portátil de la empresa de la señora Cole, dijo. A las 12:26, se abrió bajo una sesión administrativa guardada en tu perfil. Yo estaba en casa durmiendo. Puedo decirte que se usaron las credenciales de la sesión. No puedo decirte quién tocó el teclado. ¿Qué pasó después? A las 12:41, el archivo se movió a una carpeta restringida de Exchange asignada a la cuenta del proyecto de no avance. ¿Se aplicó mi sello? Se incrustaron una imagen en caché y un bloque de firma. Se hizo referencia al certificado revocado, pero el paso final de autenticación no se completó. Esa era la diferencia entre sospecha y estructura. Melissa no solo había ocultado dónde dormía. Su portátil se había utilizado para construir un conjunto más barato, entrar a través de mi sesión administrativa y colocar el archivo donde Noah pudiera recuperarlo. Martín cerró la pantalla.
Deberías discutir las implicaciones legales con un abogado. Yo decidiré el siguiente paso. Por eso lo formulé como una sugerencia. Le pagué, guardé su informe con el archivo y llamé a Elena Ruiz, nuestra consultora financiera externa. Elena llegó con 2 carpetas y la expresión de alguien que ya había encontrado un problema. Northline Project Services, dijo. ¿Los conoces? No. Les has pagado 2 veces. Las facturas estaban etiquetadas como Coordinación Municipal Acelerada. 72.094.000. Ambas aprobadas por Melissa bajo autoridad operativa. Elena señaló la tercera factura. Esta está pendiente. 180.000. ¿Qué entregaron? Sin informes. Sin recibos de permisos. Sin hojas de tiempo. Northline estaba registrada en un buzón comercial utilizado por Caleb Dunn, uno de los asistentes de Noah. Melissa había agregado la empresa a nuestra lista de proveedores permanentes 6 semanas antes sin la aprobación del propietario. Bloqueé la transferencia y envié una demanda por escrito de los acuerdos originales, los alcances y el producto del trabajo. Elena me vio firmarla. ¿Quieres que congele todo? No. La nómina y los proveedores reales siguen moviéndose. No voy a prender fuego a mi propia firma para atrapar una mala factura. La demanda de Noah llegó antes del almuerzo. Restaurar el acceso completo de Melissa Cole inmediatamente o Vance Development evaluaría transferir el proyecto del periódico a otra firma de arquitectura. 1 hora más tarde, Ben se detuvo fuera de mi oficina. Melissa le dijo al equipo de producción que has estado tomando decisiones impredecibles porque estás sobrecargado. Te pidió que hicieras algo. Dijo que Víctor está manteniendo una discusión sobre la continuidad. Ese era el movimiento, no negar los archivos. Replantear mi respuesta. Para las 3, Melissa nos había invitado a Víctor Finch, a ella y a mí a una reunión titulada Estabilidad de la gestión. Víctor había sido mi socio durante 14 años. Tenía 60 años, era cuidadoso con el dinero, impaciente con los conflictos familiares y alérgico a las sorpresas. Así que le di hechos en lugar de un matrimonio. En su oficina, expuse la cronología de los archivos, el pago bloqueado de Northline y la afirmación por escrito de Noah de que Melissa tenía una autoridad que yo nunca le concedí. Víctor leyó en silencio. Melissa se sentó frente a nosotros, serena. Ethan está sacando conclusiones mientras se encuentra bajo un estrés severo. No he ofrecido una conclusión, dije. He mostrado 3 controles que fueron eludidos. Víctor la miró. Añadiste a Northline como proveedor permanente para la eficiencia del proyecto sin nuestra aprobación. Creía que entraba dentro de la administración. No lo hacía, dije. Melissa se dirigió a Víctor. Esto es exactamente por lo que necesitamos continuidad. Él está congelando decisiones días antes del cierre. Coloqué una resolución en el escritorio de Víctor. Ninguna transferencia del proyecto, nombramiento de un director interino, cambio en la autoridad bancaria o reasignación del arquitecto responsable sin las firmas de ambos propietarios. Víctor la leyó y luego firmó. El rostro de Melissa no se descompuso. Era demasiado disciplinada para eso, pero los músculos alrededor de su boca se quedaron quietos. Firmaré, dije, y lo circularemos hoy. Víctor nos miró a ambos. Hasta que esto se resuelva, nadie mueve la firma por una puerta lateral. Eso terminó la votación interna antes de que Melissa pudiera empezar una. Esa noche, me recibió en la cocina sosteniendo otro documento preparado. Este es el aviso de ausencia que el prestamista necesita, dijo. No procederán sin un suplente nombrado. No lo cogí. ¿Qué oficial del banco te dijo eso? ¿El nombre del equipo de Dana? Dudó lo justo. Robert Hall. Llamé a Hall desde la cocina y lo puse en altavoz. No, señor Cole, dijo. El banco no le ha exigido que se tome una licencia ni que designe un reemplazo. Melissa miró fijamente la encimera. Hall continuó. La señorita Cole y el señor Vance preguntaron si el proyecto podría asignarse a otro arquitecto responsable si usted no estuviera disponible. Dijimos que cualquier cambio requeriría una revisión de suscripción. Gracias,
Robert. Después de que terminé la llamada, Melissa dobló el aviso de ausencia una vez. Me avergonzaste. Mentiste en mi cocina. Estaba tratando de mantener vivo el acuerdo preparando mi ausencia. Me miró entonces, y por un segundo vi cuánto deseaba saber lo que yo sabía. No le di nada. Los contratos de Norgline llegaron a la mañana siguiente en una carpeta comprimida del departamento legal de Noah. La mayoría eran lo suficientemente ordinarios como para parecer intencionados. Enterrados entre ellos había borradores de cartas de transferencia para el contrato de arquitectura, ofertas de empleo dirigidas a 3 miembros del personal de Cole & Finch. Y un acuerdo operativo que nombraba a Melissa como la futura directora de operaciones de Norgline con una participación del 20% en el capital efectivo después del cierre de la financiación. La secuencia era simple una vez que era visible. Usar mi sello para que se aceptara el paquete más barato. Pagar a Norgline a través de mi firma. Crear un registro de que estaba agotado e inestable. Mover el contrato, llevarse al personal seleccionado y dejar mi nombre asociado al riesgo técnico. No necesitaba todos los motivos después de eso. Necesitaba mantener la firma en pie. Me reuní individualmente con Lie, nuestro líder de especificaciones, y el contable del proyecto. Les ofrecí acuerdos de retención garantizando sus puestos y compensaciones durante la siguiente fase, sujetos a los términos de rendimiento ordinarios. No pedí discursos de lealtad. Les di hechos sobre la continuidad del proyecto y les dejé elegir. Luego eliminé el acceso de Melissa a los archivos de personal, los registros de compensación y los datos de reclutamiento. Descubrió esa restricción a las 6:20 de esa tarde. Me estás bloqueando el acceso a mi propio departamento, dijo. Ya no controlas el personal. ¿Bajo la autoridad de quién? De ambos propietarios. Miró hacia la oficina cerrada de Víctor y entendió que esa puerta también se había ido. Dormí en la habitación de invitados esa noche. No para castigarla. Necesitaba la oficina de casa cerca porque el token de hardware de reemplazo y la copia de seguridad cifrada estaban guardados en la caja fuerte del escritorio. A las 5:30 de la mañana siguiente, la puerta de la caja fuerte estaba abierta. El token había desaparecido. También el disco de respaldo. El lado de la cama de Melissa no había sido usado. A las 6:12, Dana Klein llamó. Recibimos un paquete sellado revisado del señor Vance, dijo. Nuestro sistema lo rechazó. El certificado está revocado y su advertencia de fraude requiere confirmación directa. ¿A qué hora se envió? 6:04. No procese ningún documento de Vance, Melissa Cole o Norgline hasta la revisión de riesgos. Entendido. Todavía estaba en la llamada cuando Melissa entró por la puerta del garaje. Vio la caja fuerte abierta y luego mi teléfono. ¿Qué hiciste? Preguntó. Revoqué el certificado el domingo. Su rostro cambió. Sabías que lo iba a enviar esta mañana. No dije nada. ¿Tú preparaste esto? Espetó. Saboteaste intencionadamente todo lo que Noah y yo intentábamos terminar. Ahí estaba. No el proyecto de Noah. No el paquete del prestamista. Noah y yo. Cogí la bolsa de viaje que había preparado antes del amanecer. Melissa bloqueó el pasillo sin tocarme. ¿A dónde vas? A un lugar donde no tienes acceso administrativo. No puedes irte en medio del cierre. No me voy de la firma. ¿Y nosotros? Ponlo por escrito. Salí de casa, me registré en un hotel de negocios cerca de la oficina y envié un mensaje a Melissa, Noah, Víctor, Dana y al abogado del proyecto. Toda la comunicación de negocios sería por escrito. Toda la comunicación personal con Melissa sería por escrito. El cierre de la financiación se suspendió a la espera de una revisión obligatoria de la integridad de los documentos, los pagos a proveedores, la responsabilidad profesional y el control del proyecto. Sin llamadas, sin reuniones privadas, sin sustituciones. A las 9, comenzó la revisión de riesgos. A las 9:17 del lunes por la mañana, el prestamista congeló el cierre mientras yo firmaba el contrato de arrendamiento de un apartamento amueblado de un dormitorio a 10 minutos de la oficina. El aviso de Dana Klein llegó por escrito,
que fue la primera cosa buena que sucedió ese día. El banco no liberaría fondos mientras circularan 2 paquetes de documentos en competencia bajo mi nombre. Teníamos 48 horas para establecer qué conjunto era válido, quién tenía autoridad para hablar en nombre de Cole & Finn y si el proyecto podía continuar sin interrupción. No había querido una fecha límite. Ahora teníamos una. Deslicé el contrato de arrendamiento hacia el administrador de la propiedad, firmé la última página y cogí las llaves. Para el mediodía, había trasladado mi pasaporte, registros fiscales, archivos de seguros, el token sellado de reemplazo, 2 unidades cifradas y suficiente equipo de trabajo para operar fuera de casa. Todo fue a un armario con cerradura en el apartamento. Mi salario fue a una nueva cuenta a mi nombre. Dejé suficiente en nuestra cuenta conjunta para la hipoteca, los servicios públicos, los seguros, la compra y cada obligación automática ya programada. Le envié a Melissa un extracto mostrando el saldo y la lista de pagos. Luego Víctor y yo firmamos su suspensión formal de todas las operaciones financieras a la espera de la revisión interna. Llamó 3 veces. Respondí una vez. ¿Moviste tu cheque de pago? Redirigí mis ingresos y financié los gastos conjuntos. ¿Estás tratando de cortarme el suministro? No, cortarte el suministro sería dejarte con facturas impagadas y sin acceso al dinero del hogar. Documente lo contrario. ¿Planeaste esto? Reaccioné a la desaparición de la llave de hardware de mi caja fuerte. Silencio. Luego dijo, estás haciendo que un problema privado parezca una mala conducta. No voy a discutir problemas privados por teléfono. Terminé la llamada y agregué una nota fechada a la cronología. A la 1:06, Melissa envió un memorando a cada gerente de proyecto de la firma. Escribió que mis restricciones unilaterales habían puesto en riesgo la nómina y la financiación activa. Animó a los empleados a dirigir las preocupaciones administrativas a través de ella a pesar de la suspensión. Víctor lo leyó por encima de mi hombro. Envió esto después de que le quitáramos la autoridad. Quiere que el personal crea que la eliminación causó el problema. Necesitamos responder. Lo haremos con la confirmación de la nómina, no con una discusión. Elena Ruiz preparó un aviso de una página mostrando que los fondos de la nómina estaban reservados y programados. Víctor lo envió bajo nuestros 2 nombres. Sin acusaciones, sin matrimonio, solo fechas y números. El aviso de terminación de Noah llegó 20 minutos después. A menos que se restaurara la autoridad de Melissa, Vance Development tenía la intención de rescindir el contrato con Cole & Finch en 48 horas y transferir el trabajo. También reenvió a Dana una selección de mis mensajes. En su versión, yo había revocado el sello del proyecto, suspendido el cierre y rechazado la continuidad administrativa. Omitió los planos alterados, la llave de hardware robada y la transmisión no válida. Eso podría haber funcionado si hubiera discutido con él en privado. En cambio, cada carta llegó a través de las direcciones de notificación del contrato, con copia al abogado, al prestamista y a Víctor. Cada una se añadió a la cronología que había comenzado el domingo. La presión aún me costó algo. Dana canceló la llamada de financiación programada. Nuestros consultores detuvieron los nuevos trabajos. Una firma de ingeniería pidió un anticipo antes de continuar. Durante aproximadamente 1 hora, tuve que elegir entre proteger el registro y proteger el cronograma. Luego dejé de intentar preservar ambos exactamente como habían sido. Autorice el anticipo de nuestra reserva, recorté 2 renovaciones internas no esenciales y le dije a Lie que entregara el paquete de diseño corregido a nuestro consultor de código independiente. Para las 5, había emitido una opinión firmada confirmando el ancho de escalera requerido, la carga de ocupantes y las clasificaciones de resistencia al fuego. Lie elaboró un cronograma de recuperación que mantenía el inicio de la construcción resecuenciando la demolición y la adquisición de materiales de largo plazo de entrega. No era elegante. Añadía coordinación de fin de semana y nos costaba parte de nuestros honorarios. También era real. Antes de la reunión de revisión, le envié a Dana 4 cosas: el paquete corregido, la opinión de código independiente, el cronograma de recuperación del IE y las confirmaciones de personal que demostraban que el proyecto podía continuar sin Melissa. Envié un archivo de riesgo separado a Víctor, al representante de ingeniería de nuestra aseguradora y al director financiero del promotor.
Contenía la cronología técnica de Martin Shaw, los pagos a Norgine, el historial de aprobación de proveedores, los borradores de las cartas de transferencia y el acuerdo operativo. No envié fotografías de la unidad de demostración. No envié un discurso sobre mi matrimonio. Envié material que las personas en esa sala recibían un pago por evaluar. La reunión comenzó a las 8 de la mañana siguiente en la suite de conferencias del prestamista. Dana y Robert Hall representaban al banco. Víctor se sentó a mi lado. El ingeniero de la aseguradora se unió por vídeo. Noah llegó con el director financiero del promotor y un abogado externo. Melissa entró la última, llevando una carpeta y vistiendo el traje azul marino que usaba para negociaciones difíciles. Ocupó la silla frente a mí. Noah comenzó antes de que Dana terminara las presentaciones. Toda esta revisión es el resultado de una disputa matrimonial, dijo. Ethan descubrió una relación personal y tomó represalias congelando un cierre comercial. Melissa bajó los ojos en el momento justo. Sabía que me haría decirlo primero. En cambio, Noah lo hizo por ella. Dana me miró. ¿Es la relación personal relevante para la validez del documento? Solo como un conflicto de intereses no revelado, dije. Explica por qué Melissa usó explicaciones de viaje falsas, compartió el acceso con Noah y aceptó un futuro puesto y una participación en el capital de un proveedor vinculado a este proyecto. No le pido a nadie aquí que juzgue la relación. Melissa abrió su carpeta. Ese puesto era preliminar. También lo era la transferencia de mi contrato. Era una contingencia. Noah se inclinó hacia adelante. Esta es una interpretación selectiva de un marido enojado. Coloqué la declaración firmada de Rachel sobre la mesa. Había documentado las fechas en que Melissa usó su nombre como coartada y la solicitud posterior que rechazó. Rachel no estaba allí. No tenía autoridad sobre el proyecto y no iba a convertirla en un accesorio de sala de juicio. Esto respalda el ocultamiento del conflicto. No dije nada más. Melissa echó un vistazo a la firma y desvió la mirada. Luego pasamos a la parte que no podían llamar celos. Mostré el paquete que Noah había enviado a las 6:04 del lunes por la mañana. El número de serie del certificado coincidía con mi sello revocado. El informe de Martín mostraba que el archivo alterado se había creado en el portátil de Melissa después de la medianoche, se había abierto bajo mi sesión administrativa almacenada y se había movido a la carpeta restringida de Noah. El historial de versiones del IE mostraba que el estrechamiento de la escalera, el aumento de la carga de ocupantes y la reducción de la clasificación de resistencia al fuego aparecieron después de mi emisión aprobada. El informe del consultor de código mostraba que los cálculos revisados no cumplían con los requisitos originales del proyecto. El abogado de Noah dijo, el señor Vance confió en documentos que se le presentaron como autorizados. El director financiero del promotor se volvió hacia él. Los transmitió después de ser notificado de que solo Ethan podía emitir paquetes sellados. Noah no respondió directamente. Nos enfrentábamos a un retraso artificial. Eso es un sí, dijo Dana. Deslicé el paquete corregido hacia adelante. Este es válido. Lleva el certificado de reemplazo, mi autenticación directa y las confirmaciones de los consultores. El cronograma de recuperación preserva el inicio de la construcción. Cole & Finch puede cumplir sin las reducciones de costos en disputa y sin el acceso administrativo de Melissa. Dana estudió el cronograma. Robert Hall le hizo a Lie 2 preguntas por vídeo sobre la disponibilidad de los consultores. Ella respondió a ambas y luego dejó de hablar. Por primera vez, la amenaza de terminación de Noah no tenía dónde aterrizar. El prestamista no lo necesitaba para rescatar el cierre de mí. Necesitaba un equipo de proyecto válido y yo había traído uno. El director financiero del promotor había estado en silencio durante la mayor parte de la reunión. Ahora abrió el archivo de Norgine. Nuestra declaración de adquisiciones lista a Norgine como un proveedor de agilización independiente, dijo. Noah se movió en su silla. ¿Ese era mi entendimiento? El director financiero levantó el acuerdo operativo. Una disposición de honorarios de gestión desvía los ingresos a una LLC que usted controla. Su asistente proporcionó la dirección de registro. Melissa recibe el 20% después del cierre.
¿Dónde está la divulgación del conflicto? Era una estructura propuesta. Nunca se activó. Usted aprobó facturas para ella. Cole & Finch las pagó. Por recomendación suya, dije. El director financiero miró los borradores de las cartas de transferencia a continuación. También se estaba preparando para mover el contrato de arquitectura sin la aprobación ejecutiva. La voz de Noah se endureció. Estaba protegiendo el proyecto de un director inestable. Víctor habló por primera vez en 20 minutos. Usted ofreció trabajo a 3 de nuestros empleados antes de preguntar si el proyecto era inestable. Melissa se volvió hacia Noah. Dijiste que esas ofertas habían sido autorizadas. Él la miró como si hubiera violado un acuerdo al decir eso en voz alta. Ese fue el único cambio importante en la sala. Hasta entonces habían estado presentando una sola explicación. Ahora cada uno de ellos necesitaba que el otro cargara con más culpa. El director financiero del promotor solicitó un receso. Él y el abogado se fueron con Noah. Melissa comenzó a seguirlos. Tú no, dijo el director financiero. No representas a nuestra empresa. Ella volvió a sentarse. 27 minutos después, el director financiero regresó sin Noah. No avance es removido de la gestión de esta reurbanización, a la espera de nuestra investigación interna, dijo. Su autoridad en el proyecto se transfiere a otro ejecutivo con efecto inmediato. Cancelamos todo el trabajo propuesto con Norgine. Dana preguntó, ¿el promotor procederá con el paquete corregido? Sí. El prestamista reanudó las suscripciones esa tarde. No hubo aplausos, ni confesiones, solo gente cambiando permisos y firmas porque los hechos lo requerían. Víctor y yo nos reunimos con Melissa en su oficina después del almuerzo. Elena se unió como testigo financiero de la firma y nuestro abogado laboral participó por teléfono. Víctor le entregó a Melissa el aviso de terminación. Su empleo en Cole & Finch terminaba inmediatamente debido a la aprobación no autorizada de proveedores, la tergiversación de la autoridad, los intentos de transferir el trabajo de la empresa y el uso de credenciales restringidas. Todas las cuentas administrativas ya habían sido desactivadas. Las operaciones financieras volverían al servicio de contabilidad externo que Elena supervisaba. Melissa leyó la primera página y la dejó. Me estás despidiendo porque tuve una aventura. Víctor negó con la cabeza. Te estoy despidiendo porque intentaste mover el proyecto y el personal de mi firma a una empresa que te prometió participación accionaria. Me miró. ¿Y tú le dejas hacer esto? Requiere a ambos propietarios. Ambos firmamos. Eso dolió más que si hubiera habido ira. Nuestra aseguradora aceptó el paquete corregido como el conjunto de control. Su ingeniero no encontró ninguna emisión completada del diseño defectuoso y ninguna base para una reclamación contra mi licencia profesional. Los 3 empleados a los que Melissa y Noah se habían acercado se quedaron bajo los acuerdos que yo ya había establecido. La nómina se pagó a tiempo el viernes por la mañana. Los $180,000 nunca salieron de nuestra cuenta. Los pagos anteriores a Norgine fueron más difíciles. Cole & Finch había pagado un total de $166,000. El promotor no devolvió el dinero inmediatamente, pero después de su auditoría, acreditó el monto contra futuros trabajos de proyecto aprobados. Lo recuperamos a través de cargos reducidos al propietario durante los 2 siguientes ciclos de facturación. Perdí honorarios legales, parte de nuestros honorarios de diseño y más sueño del que me importaba contar. No perdí la firma. La solicitud de capital sobre la vivienda apareció durante la divulgación financiera 3 semanas después. Melissa había preparado una línea de crédito contra nuestra casa y había indicado que el propósito era capital de inversión. El archivo de respaldo incluía proyecciones de Norgine. El banco nunca lo había financiado porque la propiedad era de propiedad conjunta y se requería mi firma. En la mediación, lo llamó una opción que estábamos considerando. Yo no lo estaba considerando, dije. Su abogado pidió una reunión privada. Pasamos los 2 meses siguientes separando las cuentas de la casa y el valor de mi participación en la sociedad. No intenté dejarla en la ruina. Tampoco cambié la firma por un divorcio más tranquilo. La casa se vendió.
Después de la hipoteca y los gastos acordados, Melissa recibió su parte negociada de las ganancias netas. Mantuve mi participación en Cole & Finch bajo el acuerdo. Ella se mudó a un alquiler más pequeño al otro lado de la ciudad. Yo me quedé en el apartamento temporal hasta que se firmó el último documento. Nuestra última conversación directa tuvo lugar en la oficina del mediador. Melissa esperó hasta que el abogado salió para revisar una revisión. Todavía podemos contener esto, dijo. No queda nada que contener. Llama a lo de Norgline un juicio empresarial. Eso no funcionó. Dile a Víctor que el problema del acceso fue un malentendido. Te escuchará. No. Podría volver en un rol limitado. No. Su mandíbula se tensó. Estás destruyendo mi reputación para castigarme. Me niego a reescribir el registro para repararla. No tenemos que hacer que el divorcio parezca feo. Podemos asistir a eventos juntos. Podemos decir que nos distanciamos. Puedes decir lo que quieras. No puedes usar mi nombre para apoyarlo. Me miró fijamente durante unos segundos. Así que eso es todo para cualquier cosa fuera del acuerdo. Sí. Hice que le entregaran el resto de sus pertenencias personales a través del servicio del mediador. Después de eso, cada intercambio pasó por los abogados hasta que se cerró la división de bienes. Cuando lo hizo, bloqueé su número. 6 meses después, la primera fase del edificio del periódico se inauguró bajo el diseño corregido. El director regional del prestamista asistió a la visita. Nadie mencionó el paquete no válido. Hablaron de fechas de arrendamiento, inspecciones y la siguiente fase. Cole & Finch consiguió 2 contratos más porque habíamos mantenido el proyecto en marcha cuando habría sido más fácil abandonarlo. Compré una casa más pequeña con un garaje independiente. Los sábados por la mañana, trabajaba en la vieja camioneta Ford que tenía antes de que la firma tuviera el éxito suficiente como para hacerme comprar algo respetable. Víctor pasaba a veces con café y las herramientas equivocadas. Lee se unía a nosotros para cenar con algunos amigos cercanos 1 o 2 veces al mes. También empecé a ver a Claire, una fisioterapeuta que conocí a través de esos amigos. No tenía ninguna conexión con la arquitectura, el desarrollo o mi oficina. Lo tomamos con calma. Eso me convenía. La última actualización fiable que escuché sobre Melissa llegó a través de la documentación fiscal final. Había aceptado un puesto administrativo regular fuera del negocio del desarrollo. Noah estaba manejando pequeñas asignaciones independientes sin autoridad de gestión. El registro de Norgline fue cancelado después de que no lograra asegurar el proyecto o la financiación. Una noche, terminé de ajustar el ralentí del Ford, cerré el garaje y comprobé que el nuevo token de sello todavía estaba en mi bolsillo. Luego me fui a casa. Hola, soy Alexander. Ethan manejó la parte importante correctamente. Dejó de tratar a su esposa como a una cónyuge en el momento en que ella empezó a usar su nombre, su sello, su dinero y su firma como herramientas. Revocar el certificado, congelar la transferencia, bloquear el acceso y forzar todo por escrito fue exactamente lo que necesitaba hacer. ¿En qué se retrasó? Le dio a Melissa demasiadas explicaciones limpias antes de comprobar el patrón. Un viaje falso, una autoridad inventada, un archivo alterado. Bien, verifica. Pero una vez que el prestamista mencionó su ausencia planificada, debería haber auditado cada acceso y pago ese mismo día. Aún así, cuando la verdad salió a la luz, no perdió el tiempo tratando de ganar una discusión con 2 personas que ya estaban planeando a sus espaldas. Cambió las reglas, protegió al personal y dejó que sus propios papeles los enterraran. Noah quería el proyecto de Ethan. Melissa quería el puesto de Ethan. Al final, ambos obtuvieron papeles, solo que no del tipo que querían. ¿Mi opinión? Ethan fue astuto, pero fue un poco demasiado generoso con el beneficio de la duda. Eso casi le costó todo.